Alemania, tras la Primera Guerra Mundial, era un país quebrado. La inflación convertía el dinero en papel inútil, los ahorros se desvanecían en horas y la miseria marcaba la vida diaria. Pero la herida más profunda no era económica, era moral. El orgullo nacional había sido sustituido por humillación y rabia. Millones buscaban a alguien que explicara su sufrimiento y ofreciera una salida. Fue en ese vacío donde surgió Adolf Hitler. Al comienzo, un agitador más en tabernas oscuras, pero con un arma distinta, su voz. Esa voz que evocaba dolor, avivaba la indignación y encendía la esperanza. Su método era un ciclo simple y devastador. Transformó frustración en fervor y obediencia. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Cada discurso se convertía en un ritual, y él en la figura de un salvador. Con símbolos, palabras y emociones, tejió una maquinaria invisible que arrastró a millones hacia un destino oscuro. En esta entrega de Guerras y Memorias exploraremos cómo ese método permitió a Hitler dominar Alemania, revelando los engranajes psicológicos y propagandísticos que cambiaron la historia para siempre. Adolf Hitler no conquistó Alemania con las armas. Lo hizo mucho antes de que los cañones tronaran y los ejércitos desfilaran por Europa. Su verdadera arma fue un método, un conjunto calculado de estrategias que transformaron a un país derrotado y humillado en el escenario perfecto para su ascenso. La pregunta que aún resuena en los estudios históricos es inevitable. ¿Cómo pudo un solo hombre adueñarse de las emociones, pensamientos y voluntades de millones de ciudadanos en tan poco tiempo? ¿Cómo logró pasar de ser un agitador en tabernas a convertirse en la figura central de un Estado totalitario? Un método que combinó manipulación psicológica, propaganda masiva y un control absoluto del discurso público. Lo que a primera vista pareciera un fenómeno inexplicable fue en realidad un plan minucioso donde nada se dejaba al azar. El punto de partida no fue la fuerza militar, sino el poder de las palabras, un recurso tan antiguo como la humanidad misma y que en aquel momento se convirtió en la herramienta más devastadora de todas. Tras el desastre de la Primera Guerra Mundial, Alemania se encontraba sumida en la desesperación más profunda. Los tratados firmados no solo castigaban económicamente al país, despojándolo de territorios y recursos, sino que herían de manera invisible pero letal el orgullo de un pueblo que se veía humillado ante el resto de las naciones. La sensación de derrota no se medía únicamente en mapas y cifras, sino en la identidad misma de millones de personas que sentían que su historia gloriosa había sido borrada de un plumazo. La inflación alcanzó niveles tan extremos que un simple alimento básico podía convertirse en un lujo inalcanzable. Una barra de pan podía costar lo mismo que un salario entero. Las imágenes que han quedado para la historia son tan impactantes como reveladoras. Hombres y mujeres llevando carretillas llenas de billetes para comprar un poco de comida. Comerciantes cambiando precios varias veces en un mismo día porque el papel moneda se devaluaba minuto a minuto. Era un escenario de miseria, frustración y descontento generalizado, donde la desesperanza se mezclaba con un resentimiento latente hacia todo lo que simbolizara la derrota. Fue precisamente en esa grieta emocional donde Hitler encontró el terreno perfecto para sembrar su discurso. Él comprendió que la mente colectiva era como una herida abierta que buscaba explicaciones y soluciones. Su método se basaba en un ciclo repetitivo y efectivo. Primero identificar el dolor colectivo, hacerlo evidente, palpable y compartido. Luego señalar con claridad a un enemigo responsable de esa desgracia, un rostro o un grupo al que se pudiera culpar. Finalmente, ofrecer una visión grandiosa de redención nacional, una promesa de restauración que parecía devolver la dignidad perdida. Este ciclo, repetido con disciplina casi matemática, penetraba en los corazones de sus oyentes. Ese patrón, tan simple como contundente, se convirtió en la estructura de todos sus discursos y en la columna vertebral de su estrategia de persuasión. Era un mecanismo psicológico de enorme poder, una especie de hipnosis colectiva que iba mucho más allá de las palabras. No se trataba únicamente de lo que decía, sino de cómo lo decía y de todo lo que lo rodeaba. El tono de voz que se quebraba en el momento exacto no era producto de la improvisación, sino el resultado de un entrenamiento obsesivo que buscaba transmitir vulnerabilidad y fuerza en la misma frase, provocando en el público una empatía inmediata, al mismo tiempo, una sensación de ser guiados por alguien implacable. El gesto de la mano que parecía convocar a la multitud era parte de un repertorio gestual codificado para dar la impresión de mando absoluto, ensayado hasta la extenuación para que pareciera natural. Todo estaba calculado. La inclinación del cuerpo hacia adelante en los momentos de acusación,
el alzamiento de la voz como un trueno en los instantes de clímax, la mirada fija recorriendo sectores específicos del público para dar la sensación de contacto personal. Cada detalle estaba diseñado para que cada persona en la sala sintiera que no asistía a una simple alocución, sino a un acontecimiento irrepetible y trascendente. Millones de alemanes vieron en él no solo a un político, sino a un salvador, un mesías laico que parecía haber surgido en el momento de mayor desesperación nacional. Una esperanza en medio del caos absoluto, un eco poderoso que parecía poner en palabras lo que todo un país sentía en silencio, lo que no sabía cómo expresar y que de pronto encontraba forma en boca de un líder. Esa alquimia transformaba la desesperación en fervor, la incertidumbre en convicción y la angustia en una certeza peligrosa, la de que el futuro, bajo su guía, podía ser recuperado a cualquier precio. Un aspecto poco difundido es que Hitler no dejaba nada al azar en sus apariciones públicas. No improvisaba como muchos creen, sino que ensayaba durante horas frente al espejo, a veces hasta la extenuación. Se observaba con atención minuciosa, corregía la inclinación de la cabeza, la forma de la sonrisa, el movimiento de los brazos, perfeccionaba gestos y trabajaba la cadencia de la voz como si fueran notas en una partitura musical. Practicaba las pausas que debía hacer para que cada palabra quedara grabada en la mente del público, ensayando cuándo dejar caer el silencio, cuándo quebrar el tono para provocar empatía o cuándo elevar la voz para desatar un aplauso inmediato. Testimonios de quienes lo rodeaban hablan de un hombre obsesivo que podía repetir el mismo párrafo decenas, incluso cientos de veces, hasta lograr la entonación exacta que buscaba. Se encerraba en habitaciones durante largas noches, repitiendo frases frente al espejo, ajustando su respiración, cronometrando gestos, analizando cómo cada palabra cambiaba de peso según el ritmo y la intensidad. Esta preparación casi teatral lo transformaba en un actor político con un guión ensayado al milímetro, capaz de manipular emociones como si fueran cuerdas de un instrumento, afinadas una y otra vez hasta lograr la melodía perfecta para seducir a las masas. Existía una biblioteca de gestos codificados, cada uno con un significado estratégico y con un manual de uso casi ritual. El brazo extendido en ángulo no era solo un ademán, era una señal de destino, un recordatorio visual de que la multitud debía mirar hacia donde él señalaba como si allí se encontrara el futuro mismo de la nación. La mano abierta equivalía a una convocatoria inapelable, como si el simple movimiento arrastrara a los presentes a formar parte de una causa inevitable. Estos movimientos no surgían espontáneamente, eran ensayados una y otra vez, filmados, fotografiados, repetidos frente al espejo hasta que quedaban grabados en la memoria muscular. Se medía el efecto en pequeños grupos de asistentes de confianza para observar cuál despertaba mayor entusiasmo, que provocaba silencio reverente y que encendía una ovación instantánea. El objetivo era que, llegado el momento frente a las multitudes, la ejecución fuera tan precisa y natural que nadie sospechara el nivel de artificio detrás. Era un lenguaje corporal convertido en arma psicológica, diseñado para ser comprendido de manera inmediata, sin necesidad de palabras. Cada ademán se transformaba en un símbolo cargado de significados que la multitud absorbía inconscientemente. Así, la coreografía de gestos, calculada al milímetro, lograba que el público no solo escuchara al orador, sino que lo viera encarnar el poder, la autoridad y el destino de toda una nación. Paralelamente, su equipo redactaba guías de oratoria y protocolo interno que no eran simples apuntes, sino auténticos manuales de instrucción con una precisión casi militar. En esas hojas de ruta se detallaba cada instante de la presentación, desde el minutaje exacto de la entrada hasta el conteo de los segundos de silencio inicial destinados a tensar la expectativa de la multitud. Las guías incluían no solo el texto, sino también anotaciones minuciosas sobre el lenguaje corporal, inclinaciones de cabeza, movimientos de brazos, inflexiones de la voz. Se ensayaban incluso los desplazamientos sobre el estrado, calculando con exactitud el número de pasos hasta el atril, el momento preciso en que debía girar el torso para abarcar distintos sectores del auditorio, y el instante en que debía fijar la mirada en un punto concreto, transmitiendo la sensación de contacto directo con cada asistente. Cada detalle era registrado, corregido y perfeccionado, como si se tratara de un experimento científico orientado a dominar la psicología de las masas. Estas guías, distribuidas entre sus oradores más cercanos, se convirtieron en manuales de adoctrinamiento. No solo instruían sobre cómo hablar, sino sobre cómo construir un ambiente, cómo convertir un discurso en una experiencia multisensorial que atrapaba desde el primer segundo y que dejaba a los asistentes con la sensación de haber participado en un rito colectivo. De este modo, las palabras no eran solo argumentos,
eran parte de una maquinaria escénica que había sido diseñada para emocionar, impactar y, sobre todo, persuadir. Técnicos de sonido probaban micrófonos y altavoces en salas vacías durante horas, ajustando volúmenes y ecualizaciones hasta lograr que la voz atravesara el espacio sin perder fuerza, como un trueno que retumbaba en cada esquina. No se permitía margen de error. Cada recinto era estudiado, se medían los tiempos del eco, se anotaba en qué parte del salón debía subir o bajar la voz para mantener la claridad. La acústica del lugar dictaba la velocidad del discurso, la cadencia de las frases y hasta la longitud de las pausas, transformando el espacio físico en parte activa del mensaje. Iluminadores trazaban conos de luz que no solo recortaban la silueta del orador, sino que lo convertían en el único punto de atención posible. La penumbra alrededor generaba la sensación de que el resto del mundo se desvanecía, dejando a la multitud frente a una figura aislada, casi escultórica, que dominaba la escena con cada gesto. Incluso la indumentaria respondía a una gramática visual milimétrica. Las telas oscuras eran seleccionadas para concentrar la atención en el rostro y en las manos, los verdaderos instrumentos del discurso. Las insignias se ubicaban a la altura de la mirada del público, de modo que símbolo y mensaje quedaran fusionados en un solo golpe visual. No era casualidad que la uniformidad del atuendo transmitiera disciplina, mientras que los detalles metálicos brillaban bajo la luz como recordatorio del poder. Cada botón, cada pliegue, cada emblema formaba parte de un guión silencioso destinado a reforzar la narrativa de orden y grandeza. Todo integraba un teatro político deliberado: texto, voz, gesto, luz, sonido y multitud en una sola coreografía. Los primeros segundos estaban reservados a la inmovilidad calculada. Luego, un avance corto hasta el micrófono marcaba el arranque del crescendo. A mitad del discurso, un descenso de volumen forzaba el silencio colectivo, antes de recuperar la intensidad con frases martilladas en tríadas. El cierre dejaba una imagen mental nítida, un horizonte, una marcha, un obstáculo vencido, capaz de sobrevivir a la dispersión del día siguiente. Documentos internos del Partido Nacional Socialista revelan manuales detallados para entrenar a sus oradores, con instrucciones sobre cómo caminar hacia el podio, de qué manera captar la atención del público en los primeros segundos y cómo cerrar con frases contundentes que dejaran a los asistentes con la sensación de haber sido parte de un momento histórico. El miedo fue otro componente esencial de su método, pero no era un miedo difuso o caótico, sino calibrado y dirigido hacia blancos concretos. La amenaza se definía con nitidez y se situaba en un mapa emocional del país. El enemigo podía ser un grupo interno o una amenaza externa, pero siempre se construía como la gran barrera entre Alemania y su destino de grandeza. El discurso oficial intercalaba agravios recientes con recuerdos históricos para espesar la sensación de asedio. Se describían complots, se insinuaban traiciones, se difundían rumores verificados por altavoces del régimen, mientras se repetían consignas destinadas a simplificar el mundo en dos bloques: quienes reman hacia la restauración y quienes la entorpecen. El señalamiento no aparecía de golpe. Avanzaba por etapas, primero con etiquetas administrativas, luego con restricciones selectivas, más tarde, con exclusiones que parecían lógicas bajo un ambiente de emergencia permanente. La denuncia se exaltaba como deber cívico y la lealtad recibía recompensas simbólicas. Este mecanismo psicológico fortalecía la pertenencia y convertía a los seguidores en colaboradores de una causa percibida como justa e inevitable. La frontera entre lo público y lo privado se estrechó. Conversaciones, murales, boletines y altavoces replicaban sin descanso el repertorio de amenazas y la promesa de protección a cambio de obediencia. Lo interesante es que este proceso no solo unía a la población, también instalaba un estado de vigilancia constante. La vigilancia ya no era solo vertical, se volvía horizontal. Redes informales de delación, buzones anónimos y controles improvisados normalizaron la sospecha. El ciudadano aprendió a anticipar la norma antes incluso de que fuese dictada. Obediencia preventiva, autocensura, corrección ritual del lenguaje. Cada sobresalto público, un incidente, una crisis, una protesta, justificaba nuevos cierres temporales que, una vez implantados, raramente se retiraban. El resultado fue una sociedad persuadida de que su supervivencia dependía de derrotar al adversario señalado. La propaganda fue el eje que dio forma y amplificación a esta estrategia. Joseph Goebbels, su ministro de propaganda, convirtió el aparato estatal en una maquinaria comunicacional sin precedentes. Desde los periódicos hasta el cine, pasando por la radio y los carteles callejeros, cada elemento estaba diseñado para reforzar un único mensaje. Pero lo más llamativo es que Hitler mismo supervisaba muchos de estos materiales.
Notas encontradas en archivos muestran sus correcciones a eslóganes, ajustes en palabras y sugerencias de imágenes con mayor impacto emocional. Nada quedaba librado a la improvisación. Cada cartel, cada discurso radial, cada fotografía tenía un objetivo claro en la construcción de su imagen y la consolidación del régimen. Incluso la música, los colores y los símbolos eran cuidadosamente seleccionados para intensificar la carga emocional de cada campaña. El control de los medios de comunicación fue aplicado de forma progresiva, mediante etapas diferenciadas y mecanismos legales, económicos y técnicos que estrecharon el cerco hasta clausurarlo por completo. En un inicio, Hitler capitalizó la atención que generaban sus discursos encendidos, titulares que vendían ejemplares, radios de taberna retransmitiendo cada intervención y una prensa deseosa de cubrir al personaje del momento. Esa visibilidad alimentó la rueda mediática. Con el tiempo, ya en el poder, el control pasó de lo informal a lo institucional. Tras el decreto del incendio del Reichstag, febrero de 1933, y la ley habilitante, marzo de 1933, se creó el Ministerio del Reich para la Ilustración Pública y Propaganda, dirigido por Joseph Goebbels, para coordinar la Gleichschaltung. A partir de allí, periódicos, emisoras y productoras quedaron sujetos a licencias, cuotas de papel y estrictas directrices de contenido. La Cámara de Cultura del Reich y su Cámara de Prensa del Reich exigieron afiliación obligatoria a editores y periodistas, mientras la ley de editores, Schriftleitergesetz, depuró redacciones, eliminó voces críticas y fijó criterios políticos que obligaban a jurar lealtad al régimen para poder ejercer. Los altavoces instalados en plazas, fábricas, escuelas y edificios públicos aseguraban que las emisiones alcanzaran incluso a quienes no podían permitirse un aparato propio. El cine, por su parte, se convirtió en una herramienta visual de adoctrinamiento. Los noticiarios Wochenschau y los catálogos de la UFA difundieron, antes de cada película, un resumen audiovisual cuidadosamente editado de la realidad oficial. Los espectadores entraban a la sala buscando entretenimiento, pero eran recibidos con imágenes de marchas, discursos y victorias proyectadas en pantallas gigantes, donde la frontera entre realidad y propaganda se desdibujaba. Cada imagen estaba diseñada para impactar, emocionar y fijar en la mente del público la idea de un país fuerte, invencible y unido bajo un mismo líder. La pluralidad de opiniones desapareció poco a poco, hasta que la narrativa del Estado se estableció como única versión legítima de los hechos. El proceso fue gradual pero implacable. Primero se restringieron publicaciones críticas, luego se clausuraron imprentas opositoras y más tarde se absorbieron los grandes diarios dentro de conglomerados controlados por el régimen. En menos de una década, la prensa libre fue sustituida por una propaganda uniforme que moldeaba el pensamiento colectivo mediante repetición, símbolos y coordinación perfecta entre prensa, radio, cine y cartelería. No era solo la ausencia de voces críticas, era la imposibilidad material y legal de pensar diferente, licencias revocadas, tiradas restringidas, censuras temporales que se convirtieron en permanentes. Los lectores encontraron cada mañana los mismos titulares en distintos periódicos, las mismas frases enunciadas desde altavoces en fábricas y plazas, las mismas imágenes proyectadas en noticiarios de cine. La reiteración sistemática de consignas y marcos interpretativos fue tan contundente que psicólogos posteriores denominaron el fenómeno una cámara de eco nacional, un espacio cerrado en el que la sociedad entera escuchaba la misma versión de la realidad una y otra vez, día tras día, hasta que la frontera entre información y propaganda se borró. Los símbolos y rituales también ocuparon un lugar central dentro de este método, convertidos en un arsenal visual y emocional tan poderoso como cualquier discurso. La esvástica no era un simple emblema, se diseñó para ser reconocida a distancia, para inundar banderas, brazaletes, edificios y documentos oficiales hasta convertirse en una presencia omnipresente que recordaba constantemente la autoridad del régimen. Los uniformes impecables, confeccionados con un diseño estético que transmitía modernidad y poder, reforzaban la idea de disciplina férrea. No se trataba solo de vestimenta, sino de una segunda piel que otorgaba identidad y pertenencia. Las marchas masivas y los desfiles con antorchas no eran meras exhibiciones militares, sino ceremonias cuidadosamente coreografiadas para impactar los sentidos. El sonido de las botas golpeando al unísono el pavimento, las antorchas iluminando la noche con un resplandor inquietante, las filas interminables avanzando en sincronía. Todo estaba pensado para producir un efecto hipnótico en los asistentes y para proyectar hacia el exterior la imagen de una nación unida e imparable. Estos actos colectivos despertaban una emoción casi mística en quienes participaban o contemplaban, una sensación de fusión con una fuerza superior que trascendía al individuo. Psicólogos de la época,
como Carl Jung, describieron estos eventos como una forma de religión política, donde las multitudes sentían que formaban parte de algo sagrado y trascendente. La estética del poder se convirtió en un lenguaje silencioso que comunicaba tanto como los discursos. Cada símbolo llevaba un mensaje de superioridad racial y cultural. Cada uniforme representaba orden y obediencia absoluta. Cada marcha transmitía la idea de una nación invencible que avanzaba hacia su destino. Las imágenes captadas por fotógrafos y cineastas de la época reforzaban aún más el mensaje, pues los encuadres, las luces y los ángulos convertían estas manifestaciones en espectáculos grandiosos que quedaron grabados en la memoria colectiva. En este escenario, el ritual no era un complemento, era la esencia misma de la propaganda visual que mantenía viva la ilusión de poder absoluto. Otro detalle revelador es que Hitler no llegó al poder con una mayoría absoluta. En las elecciones de 1932, su partido apenas obtuvo un 37% de los votos. El método en esta etapa consistió en negociar con sectores conservadores que creían poder controlarlo. Sin embargo, una vez nombrado canciller, aplicó la siguiente fase de su estrategia: transformar la legalidad en dictadura. Amparado la Constitución de Weimar, fue aprobando decretos y leyes de excepción que, uno tras otro, desmantelaron a la oposición. La táctica no fue un golpe inmediato, sino un proceso progresivo que vació de poder a las instituciones democráticas desde su interior. Lo que parecía un juego político tradicional terminó siendo una absorción total del poder. La República Alemana se convirtió, en cuestión de meses, en un Estado unipersonal. En menos de 2 años, Hitler pasó de ser un agitador que pronunciaba discursos en cervecerías llenas de humo a convertirse en el líder indiscutible de Alemania. Ese salto meteórico no se debió a un solo factor, sino a una combinación cuidadosamente orquestada de disciplina personal, control absoluto de la propaganda, manipulación psicológica y una lectura minuciosa del estado emocional de la población. Su capacidad para detectar frustraciones colectivas y convertirlas en combustible político fue decisiva. Cada lamento social se transformaba en grito de apoyo, cada resentimiento individual en un eslabón de la cadena de obediencia. El método fue tan efectivo que convirtió la frustración colectiva en obediencia ciega, la desesperación en fervor militante y el resentimiento acumulado en una fuerza política de alcance devastador. Millones de personas, que hasta poco antes dudaban del futuro de su nación, comenzaron a ver en él una encarnación de la recuperación nacional. Los aplausos ensordecedores, las marchas multitudinarias y los juramentos colectivos consolidaban la impresión de que un nuevo orden estaba en marcha, y quien se opusiera quedaba aislado. Esa transformación, que hoy parece impensable, fue vivida entonces como una recuperación de la dignidad perdida. El espejismo de unidad y prosperidad ocultaba, tras su brillo, las consecuencias que pronto se desplegarían por toda Europa: la supresión sistemática de la oposición, la militarización de la vida cotidiana y la construcción de un régimen que se presentaba como salvador mientras preparaba el terreno para el conflicto más devastador del siglo. Hoy, los historiadores coinciden en que este método no fue un accidente, sino una operación calculada de control social, una de las más peligrosas y efectivas del siglo XX. Estudiarlo no es un simple ejercicio de curiosidad académica, sino una advertencia histórica que sigue vigente. Porque detrás de cada discurso, cada símbolo y cada ritual se levantó un modelo de manipulación masiva que mostró hasta dónde puede llegar el poder de las palabras y de las emociones colectivas cuando se emplean con fines de dominio. Comprenderlo es vital no solo para mirar al pasado, sino para reconocer las señales de cualquier intento futuro de manipulación similar. Las técnicas que se aplicaron entonces, la repetición obsesiva, la creación de enemigos ficticios, el uso de la propaganda visual y el control de la información, no pertenecen exclusivamente a aquella época. Pueden reaparecer, disfrazadas, en diferentes contextos. Esa es la verdadera lección que subrayan los expertos. Aprender a identificar cómo opera el lenguaje del poder, cómo se construyen las narrativas que dividen y cómo, poco a poco, una sociedad puede ser conducida a aceptar como inevitable lo que alguna vez habría considerado impensable. De esta forma llegamos al final de este relato. Si deseas seguir descubriendo los secretos, mecanismos ocultos y episodios menos conocidos que marcaron la historia de la Segunda Guerra Mundial, te invito a suscribirte al canal Guerras y Memorias, dejar tu comentario y activar las notificaciones. La historia aún guarda muchas respuestas que esperan ser contadas, y en cada entrega seguiremos revelando aquellas piezas que completan el gran rompecabezas del pasado. No olvides darle like para apoyar este contenido y permitir que más personas se unan a esta comunidad de memoria e historia.